Quiero iniciar primeramente con lo que sería esta temática a definir y la importancia en relación a lo siguiente. Llevo ya mucho tiempo en relación a tratar de hacer una investigación propiamente de lo que representa este concepto de la teoría del caso, y creo que es uno de los temas que el día de hoy en el sistema acusatorio necesitamos definir y profundizar por lo que implica directamente esta temática. Este concepto propiamente de la teoría del caso, pues es un concepto que se deriva directamente de la doctrina, ¿sí? Que la tenemos ahí en este aspecto. Y este concepto de la teoría del caso, en todo lo que viene a ser el sistema acusatorio, pues ha sido uno de los pilares fundamentales que la ubican sobre todo en la etapa del juicio oral, y a partir de ahí es donde cada una de las partes, Ministerio Público, defensor, tendrían que hacer su presentación de la teoría del caso ante el tribunal del juicio oral. Ya en el transcurso del desarrollo de las pruebas, pues obviamente irla desahogando, y al realizar pues sus alegatos de clausura, ahí es donde tendría que tener con mayor razón la aplicación de este concepto de la teoría del caso. Entonces, partiendo de la doctrina, pues en principio ahí es donde la tenemos ubicada, este concepto de la teoría del caso. Sin embargo, con lo que les comentaba, fíjense lo que tenemos en este aspecto. Aquí en la presentación que les señalo, hago una referencia a los conceptos que se han aplicado en el procedimiento penal y algunos de los que actualmente estamos aplicando en relación al mismo procedimiento. Entonces, fíjense, aquí les hago mención propiamente a lo que sería en principio esta figura, que sería el concepto a definir, que lo pongo hasta arriba, que es el concepto de delito. Aquí se lo subrayo. En este caso, la temática tiene que ver con esto, la necesidad de definir conceptos. Entonces, en el procedimiento penal, mi punto de vista es que el único concepto que se tendría que aplicar sería este, que sería el concepto de delito. Y en términos generales, el concepto de delito lo tendríamos que definir como aquel que está conformado por 4 elementos, lo que es la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Esos son los 4 elementos que conforman el delito, y por lo tanto, la postura tendría que ser que el único concepto que tendríamos que aplicar en todo el procedimiento penal sería este concepto de delito, ¿sí? Ese sería el único. Y este sería el concepto que tendríamos que aplicar desde el inicio, desde la investigación inicial, en la complementaria, en la etapa intermedia y con mayor razón en la etapa del juicio oral. Porque al final, en el aspecto, por ejemplo, de manejar una seguridad jurídica, propiamente lo que nos implica el concepto de delito es que el acto de molestia o de privación que se le haga a un ciudadano tiene que ser con base precisamente en este concepto, es decir, que la persona realizó una conducta, que esta conducta es típica, antijurídica y culpable. Porque si faltara uno solo de esos 4 elementos, tendríamos que concluir que no estamos en presencia de un delito y por lo tanto se tendría que terminar en ese momento el procedimiento penal. Y así de drástico es como tiene que funcionar este procedimiento. Por eso en esta presentación les comento la necesidad de definir conceptos. Empiezo con este que les tengo aquí, que es el de cuerpo del delito y probable responsabilidad. Y este concepto lo menciono en virtud de que, recordemos, la reforma constitucional que dio origen al sistema acusatorio fue con fecha 18 de junio del 2008. Antes de esa fecha, en la Constitución, los conceptos a definir eran precisamente cuerpo del delito y probable responsabilidad, que se exigían en el artículo 16 para una orden de aprehensión y en el artículo 19 constitucional
para lo que en ese momento era el auto de formal prisión. Llega la reforma el 18 de junio del 2008, se modifica el artículo 16 en el párrafo cuarto respecto a la orden de aprehensión, y ahora el contenido que nos establece los conceptos que maneja para librar una orden de aprehensión son este que tenemos aquí, el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de comisión o participación. Este es el concepto constitucional y que también se encuentra en el artículo 19 constitucional, estos mismos dos conceptos, para poder dictar un auto de vinculación a proceso. Entonces, aquí ya nos lleva también a algo, la necesidad de definir qué es el hecho que la ley señala como delito y qué es la probabilidad de comisión o participación. Y aquí les señalo parte de esta problemática. Cuando revisé propiamente la reforma, tal y como quedó, porque les digo, antes de ello, pues se trabajaron en muchos códigos. Teníamos el código de el CONATRID, hubo códigos modelos, códigos, por ejemplo, que se aplicaron. El primero, por ejemplo, que se aplicó fue el de Chihuahua, el 1 de enero del 2007. Posteriormente, el 9 de septiembre de 2007, Oaxaca. Todo el antecedente, por ejemplo, que se dio en esta materia, nos lleva, por ejemplo, a hacer un análisis y determinar lo siguiente. Cuando se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue en 2014, 5 de marzo de 2014, propiamente esperábamos que este código definiera estos dos conceptos que les señalo, el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de comisión o participación. Es decir, si la orden de aprehensión menciona estos dos conceptos y el auto de vinculación a proceso los menciona, lo lógico es que al revisar el Código Nacional encontrara la definición de estos dos conceptos. Bueno, me voy el primero a la orden de aprehensión. En la orden de aprehensión se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 141. Si revisamos ese artículo, enuncia estos dos conceptos del hecho que la ley señala como delito y probabilidad de comisión o participación, pero nunca los define. Y lejos de eso, incluye otro concepto que particularmente sigo teniendo la duda hasta hoy de dónde fue obtenido por el legislador, porque no es un concepto constitucional, que es este concepto que aparece aquí, que aquí le señalo, y que se llama clasificación jurídica. Es decir, cuestión de orden simplemente, metodología. Artículo 16 y 19 constitucional establece, para librar un orden de aprehensión y para dictar una autovinculación, se requiere establecer los dos conceptos para poder emitir estas resoluciones. El primero, el hecho que la ley señala como delito. El segundo, la probabilidad de comisión o participación. Digo, ahí estamos bien, la Constitución así lo determinó. La lógica, decía, es que al revisar el Código Nacional me definiera estos dos conceptos. Reviso el 141, no los define, pero agregan un concepto distinto que no es constitucional y que le llaman clasificación jurídica. Y esta clasificación jurídica sí está definida en el artículo 141. El artículo 141 menciona que la clasificación jurídica consta de 4 elementos. El primero, el tipo penal. El segundo, el grado de intervención del sujeto activo. El tercero, el grado de ejecución propiamente del delito. Ahí entraremos al tema de tentativa y consumación. Y el cuarto elemento que nos estaría mencionando sería el tema del dolo o la culpa. Es decir, si revisamos de manera específica este artículo 141, pues nos vamos a encontrar que propiamente lo que hace, les digo, incluye este concepto de clasificación jurídica, la define y solamente se refiere al tema de tipicidad. Es decir, hoy de acuerdo al Código Nacional, para poder solicitar y librar una orden de aprehensión, este es el concepto a manejar, que propiamente es el concepto de clasificación jurídica, ¿no?
Pero les comentaba, este es un asunto que no es constitucional. Por aquí me están levantando la mano. Si me anotan sus preguntas en el chat, les comentaba que al final de la sesión vamos a hacer igual a retomar sus preguntas. Ahí se me las pueden ir anotando y ya hacemos la revisión al final para poder ir precisando, ¿no? Ahí cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es la problemática, muchachos? Que no me define en la orden de aprehensión lo que es el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de comisión o participación. Me incluye en otro concepto que es clasificación jurídica. Y hoy mi pregunta es, a ver, la clasificación jurídica que me menciona el 141 del Código Nacional, ¿este concepto está desplazando a este que tengo aquí, al hecho que la ley señala como delito? ¿Lo está desplazando? Es decir, ¿este concepto de clasificación se refiere a este? Esa sería la primera pregunta. Por lógica y contenido me parecería que sí, pero pues no me menciona nada el Código Nacional. Pero el que queda totalmente aislado y tendríamos que decir que hasta vacío es este segundo concepto, porque en la probabilidad de comisión o participación, normalmente en la práctica, se analiza el tema de autoría y participación, aunque les señalo, tampoco hay un fundamento para que sea así. Sin embargo, el tema de probabilidad de comisión o participación, aquí ya no podría analizar autoría y participación, porque si les comentaba, de acuerdo al 141, la autoría y participación se analiza aquí, en la clasificación jurídica. Entonces, hoy esta es la duda respecto a este concepto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, vean, de lo que estamos hablando en relación a ello. Bueno, entonces, orden de aprehensión, esa es mi problemática. Me voy al auto de vinculación a proceso, artículo 19 constitucional, igual menciona estos dos conceptos, igual la Constitución. Me voy al artículo 313 y el 316 del Código Nacional que menciona el auto de vinculación a proceso. La misma circunstancia los enuncia, no los define, maneja el tema de clasificación jurídica, pero fíjense que ahí hay un punto interesante. El artículo 316, fracción cuarta, establece que como requisitos para el auto de vinculación a proceso, señala que no se presente una causa de exclusión del delito. Y entonces aquí me cambia todo el panorama, porque ya está utilizando este concepto, el de delito, que les tengo aquí señalado desde arriba. Y si me voy a las causas de exclusión del delito, por ejemplo, en materia federal, me voy al artículo 15 del Código Penal Federal, y esas causas de exclusión del delito son, primero, ausencia de conducta; segundo, atipicidad; tercero, causas de justificación; y cuarto, causas de inculpabilidad. ¿A qué me lleva entonces esto? Que de acuerdo al artículo 316, fracción cuarta, para que se pueda dictar un auto de vinculación a proceso, se tiene que hacer el análisis del concepto de delito. Entonces, fíjense, ahí es donde ya tengo un punto importante para efecto de analizar este concepto de delito en el auto de vinculación a proceso, ¿sí? Vean ahí la temática en relación simplemente con el código. Luego tenemos este concepto de comisión o participación de un hecho que la ley señala como delito, que es lo que les digo para efecto de definirlo. Este que tenemos de elementos del tipo penal y probable responsabilidad, esta era la parte histórica. Fíjense que aquí viene un punto igual a nivel histórico que comentar. Primeramente, el concepto de cuerpo del delito llegó a nuestra Constitución en la orden de aprehensión con la Constitución de 1917. Posteriormente, con reformas que se fueron dando, también se incluyó el concepto de cuerpo del delito para el auto de formal prisión, 16 constitucional y 19. En la reforma de 1992, el concepto de cuerpo del delito cambió a este, que les tengo aquí, que es elementos del tipo penal y probable responsabilidad. Posteriormente vino otra reforma, propiamente donde llega otra vez cuerpo del delito y probable responsabilidad, y esta reforma que les comento del 2008, ¿no? Donde llega el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de comisión o participación. Bueno, les tengo otro que es este concepto, el hecho con apariencia de delito. Este es un concepto que se utiliza en la práctica
sobre todo lo han mencionado mucho en la audiencia de control de detención, pero este concepto no tiene fundamento legal, no está ni en la Constitución ni en el Código Nacional, simplemente nació en la práctica y alguien lo creó, a alguien se le ocurrió que ese era el concepto aplicable y a partir de ahí fue creando como que una fuerza de ley y hasta la fecha lo siguen utilizando. Pero vean, ¿de qué estamos hablando? Un hecho con apariencia del delito, desde el nombre. Mi pregunta, ¿es un delito o no es un delito? Ah, no lo sé, es aparente. ¿De qué estamos hablando en este caso? Si estamos utilizando conceptos dentro de un procedimiento penal que tienen una consecuencia evidentemente grave en cualquiera de los dos sentidos, en el caso de la víctima, en el caso del imputado, creo, por eso les decía que el tema de seguridad jurídica es fundamental. Yo no puedo llegar y decirle a un ciudadano que están imputándole un delito el hecho de decir, es que cometiste un hecho con apariencia de delito. No sé si es delito o no, pero se parece y por lo tanto te voy a calificar de legal la detención. Creo que ahí necesitamos, insisto, mayor certeza en la necesidad de definir conceptos. Entonces, ¿qué sucede con este concepto del hecho con apariencia del delito? Les comentaba, es creación de la práctica, no hay fundamento legal. Ahora ya fue retomado por algunas tesis del Poder Judicial Federal, pero les digo, la parte también grave es que este concepto no está definido. A mí, por ejemplo, en el tema de las audiencias, cuando he intervenido en ellas, pues lo primero que le digo, a ver, es Ministerio Público, no entiendo tu concepto, defíneme qué es el hecho con el que la ley señala, el hecho con apariencia de delito, para poder entenderte, o igual al juez cuando lo utiliza. Señor juez, nada más le pido que me diga qué es el hecho con apariencia de delito para poder responderle, porque no entiendo a qué se refiere en función a ese concepto, ¿sí? Entonces vean la necesidad de precisar cada uno de estos conceptos. Nuestro tema, la teoría del caso, aquí lo tenemos propiamente establecido, que les decía, es un concepto que viene de la doctrina, pero aquí viene otro, muchachos. Este concepto de la teoría del caso no está en la Constitución y no está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? No aparece en ninguno de ellos. Y está en la doctrina, y la doctrina es un concepto básico, pero que nosotros en el ámbito legislativo pues no lo colocamos y ya ha sido retomado igual por algunas tesis del Poder Judicial Federal. Pero a nivel de definición que tengamos desde el punto de vista legal, no existe, ¿no? Y vean de lo que estamos hablando, por eso les decía que era un tema sumamente delicado aquí establecido. El siguiente concepto es calificación jurídica. Este tema de calificación jurídica aparece en el Código Nacional y este se refiere directamente al tema de la formulación de imputación. En el artículo 309 y 310 del Código Nacional hacen mención a este concepto de calificación jurídica, aunque tampoco lo definen. En la práctica se toma que se refiere al tema de la tipicidad, ¿no? Que ese sería propiamente el señalamiento. Por aquí está levantando la mano. Igual les comento, si me pueden anotar sus preguntas en el chat, con todo gusto para al final poderlas comentar en este caso. Entonces, fíjense, calificación jurídica es para formulación de imputación, está en el Código Nacional, pero no se encuentra definido. Luego tengo este otro que es injusto penal. Fíjense algo interesante. Este tema de injusto penal me lleva a lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando el imputado o acusado es inimputable? Es decir, está afectado mentalmente. Dos lecturas les podría hacer en ese sentido. Si está afectado mentalmente, podría aplicar el artículo 15 del Código Penal Federal en su fracción séptima, que se refiere a las causas de exclusión del delito, y manejar que la inimputabilidad excluye el delito y por lo tanto manejar inclusive que este es un tema que no le pertenece al derecho penal. Y que de eso yo estoy convencido. Yo creo que el tema de inimputables, los que están afectados mentalmente, no es un problema del derecho penal. Es un problema de salud pública
Y ahí es donde lo tendríamos que resolver. Una persona que se encuentra enferma, ¿qué vamos a reprochar? Y aquí, este es uno de los problemas que tenemos en el ámbito del derecho, porque jurídicamente nosotros resolvemos todo, ¿eh? Creamos leyes, conceptos, jurisprudencia, la Corte se pronuncia, aunque sea contraria a la ciencia, contraria propiamente a, en este caso, directamente a los conceptos de salud. Por ejemplo, partamos del tema de esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental. Quien padece de esquizofrenia es inimputable. Sin embargo, ya jugamos nosotros con los conceptos de imputabilidad disminuida, manejamos conceptos de si la persona era imputable o inimputable en el momento del hecho, y empezamos a decir tantas cosas que son tan ajenas a la ciencia que en realidad sí tenemos un problema grave. Una persona que tiene esquizofrenia es aquella que ve cosas, escucha, ¿no? Sonidos. Por ejemplo, es aquella persona que han cometido homicidios y declaran, pues es que se me apareció el diablo y me dijo, mátalo, y pues yo lo obedecí y lo maté, ¿no? Y cometen estos delitos. Digo, una persona sí es una persona que está enferma y cómo podemos sujetarla a un procedimiento penal para buscar reprochar qué, ¿no? En ese sentido. Y aquí es donde viene el problema. Les digo, la primera lectura es que en el tema de inimputable, los que están afectados mentalmente, si aplicamos el artículo 15, fracción séptima del Código Penal Federal, no es delito y por lo tanto se acabaría el procedimiento penal. Segunda respuesta, nos vamos al artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí aparece un procedimiento especial para inimputables, pero con lo que les digo, es decir, vamos a juzgar a los inimputables. Y luego ahí aparece un concepto que propiamente manejan, por ejemplo, derivado de tratados internacionales, en el cual les permiten, por ejemplo, modificar el procedimiento, ¿sí? Y en este caso, ahí es donde viene una problemática. En un inimputable, ¿qué es lo que vamos a modificar? Pruebas, imputación, auto de vinculación. Nos dice el Código Nacional, pues lo que digan las partes en audiencia. Vean qué inseguridad jurídica en relación a ese tema. Pero luego en el tema de conceptos, el Código Nacional menciona que en los inimputables se va a investigar el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de comisión o participación, y ahí sí no. Si estamos hablando que está afectado mentalmente, esa persona, al ser inimputable, se elimina el cuarto elemento del delito, que es la culpabilidad. Es decir, no existe la culpabilidad en un inimputable. Por lo tanto, no podemos investigar un delito. ¿Qué tendríamos que investigar? Pues ahí es donde no aparece ese concepto. Y aquí, ya si nos vamos a las tesis, el concepto que manejan es el concepto de injusto penal, ¿sí? Y ahí es donde aparece ese concepto que aquí les pongo en el cuadro, que el injusto penal, ya la doctrina lo define como una conducta típica y antijurídica. Es decir, es la unión de los tres primeros elementos del delito y así lo sintetizan injusto penal. Entonces, ya hay una tesis que nos señala que en el procedimiento especial para inimputables, el concepto a definir, a investigar, es el concepto de injusto penal. Luego el otro problema es que si no hay culpabilidad en los inimputables, al momento de imponerles una medida de seguridad, ¿cuál va a ser la base para imponer esa medida de seguridad? Por ejemplo, en el caso de los imputables, para imponer la pena mínima, media o máxima, ¿no? Para el tema de individualización de la pena, el concepto base para hacer ello es el concepto de culpabilidad, que aquí estaríamos hablando del juicio de reproche, es decir, que el acusado tenía la posibilidad de comportarse de manera distinta, de actuar de manera distinta para resolver sus problemas, y sin embargo él decidió cometer un delito para resolver esos problemas. Entonces, en el imputable, cuando se le hace el juicio de reproche, cuando se le va a imponer la pena, el juez se basa en este concepto. Según su grado de culpabilidad, va a ser la proporcionalidad de la pena.
ya sea mínima, ya sea media, ya sea máxima, o los equidistantes, ¿no? Que se manejan en ese caso. Pero en el caso de un inimputable, una persona que está afectada mentalmente, no existe la culpabilidad. Y entonces la base de la medida de seguridad, ¿cuál va a ser? ¿Con qué base la vamos a señalar? El Código Nacional no nos da respuesta. Entonces, igual la tesis del Poder Judicial nos menciona que el concepto que se va a utilizar en materia de inimputables se denomina grado de inimputabilidad. Es decir, según el grado de inimputabilidad, es la medida de seguridad que se le vaya a imponer o la proporcionalidad de esa medida de seguridad. Pero aquí con lo que les comento llegamos a otro problema. El hecho de decir, ok, ya lo resolvió la tesis, pero la pregunta es, ¿existe científicamente ese grado de inimputabilidad? Les comentaba el tema de los esquizofrenia. ¿Hay grados de inimputabilidad en esquizofrenia? A mí en la perspectiva me queda claro que la persona simplemente está afectada mentalmente y ya. El grado de inimputabilidad para la medida, creo que ahí ya, les digo, tenemos un problema para efecto de resolver esta temática de inimputables. Entonces, ese tema, vean, qué profundo es, y esto se refiere a inimputables sin justo penal. Y este concepto de teoría probatoria, se los pongo aquí como un hecho de mencionar, que la doctrina nos establece que la teoría del caso, en términos generales, se divide en tres. Le llama teoría fáctica, teoría probatoria y teoría jurídica. Hechos, pruebas y derechos. Entonces, aquí es donde les pongo propiamente ese señalamiento, porque es lo que pretendemos definir directamente en relación a este concepto, ¿no? Que es lo que tendríamos que analizar en este contexto, ¿no? Aquí me alzan la mano. Sigan anotando aquí sus preguntas, por favor, en el chat. Para efecto de ir precisando y no se nos olvide al final, les pediría que anotaran su pregunta, por favor. Bien, entonces fíjense, ese sería el tema a definir. Bueno, segundo, el procedimiento penal. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que el procedimiento penal se divide en tres etapas: etapa de investigación, etapa intermedia y la etapa del juicio oral. La etapa de investigación dividida en dos: inicial, que corre a cargo del Ministerio Público; complementaria, que corre a cargo del juez de control; la intermedia, que también es del juez de control; y la etapa del juicio oral, que le correspondería al juez o tribunal de enjuiciamiento. De acuerdo al artículo 211, nos define cada una de estas etapas. La investigación inicial, desde la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule la imputación. Entonces, desde que se inicia el procedimiento penal hasta que se presenta ante el juez de control, nos define el artículo 211 la investigación inicial. Luego tenemos la investigación complementaria, desde la formulación de la imputación, y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Entonces se llega ante el juez de control, se inicia esta investigación complementaria y va a concluir cuando se cierre propiamente la investigación, ¿no? Donde el Ministerio Público propiamente cierre la investigación. La etapa intermedia es desde la formulación de la acusación del Ministerio Público hasta que el juez de control dicte el auto de apertura del juicio oral. Cuando el Ministerio Público concluya su investigación, tendrá que decidir, ya concluyó, ya cerró la investigación y ahora tendrá que decidir. Derivado de su carpeta de investigación, ¿hay elementos suficientes para efecto de presentar la acusación? Y entonces, si él decide que sí, presentará su escrito de acusación y con ello inicia la etapa intermedia. Aquí viene la misma problemática que les señalo de los conceptos, ¿no? Ahorita mencionamos en eso. Y ya una vez que él presenta su escrito de acusación, nos lleva a la etapa intermedia, la fase escrita, y posteriormente pasamos a la audiencia intermedia, que sería la fase oral, ¿no? De la etapa intermedia. Cuando el juez de control dicta el auto de apertura del juicio oral, se termina la etapa intermedia
y envía este auto ante el tribunal del juicio oral y propiamente ya se señala la audiencia de juicio oral y ya nos lleva a esta siguiente etapa, que es desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta que se dicta la sentencia por el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, de acuerdo al artículo 211, estas son las etapas del procedimiento penal. Aquí viene el reto y las preguntas, muchachos, en relación con esto. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, en esta etapa de investigación inicial, ¿qué concepto tiene que acreditar el Ministerio Público para determinar si presenta, por ejemplo, al detenido, vamos al caso que sea con detenido, ante el juez de control o no? Es decir, la policía detiene a una persona, se la presenta ante el Ministerio Público, el Ministerio Público cuenta con 48 horas para investigar y decidir si presenta a esta persona detenida ante el juez de control o no. Bueno, aquí es la pregunta. ¿Qué concepto tiene que manejar el Ministerio Público para decidir si lo presenta o no ante el juez de control? Digo, lo que yo les comentaba, a mí me queda claro que el concepto a definir ahí, pues sería el concepto de delito. Digo, a mí mi lógica me lleva a eso. Si el Ministerio Público en su carpeta de investigación tiene indicios de una conducta típica antijurídica y culpable, pues lo presentará ante el juez de control. Si faltara alguno de esos elementos, pues tendría que dejarlo en libertad y en su caso continuar la investigación sin detenido o inclusive concluir propiamente la investigación y decretar un no ejercicio de la acción penal. Entonces, fíjense, estas decisiones, la verdad es que tendría el Código Nacional que darme, pero ya revisando el contenido, pues no lo he encontrado, no existe ese contenido. Es decir, ¿cuál es la base para que el Ministerio Público lo presente a la persona ante el juez de control? No la tenemos. Y esa es una tremenda inseguridad jurídica, porque prácticamente el Ministerio Público, recordemos que hoy no tiene que emitir ninguna resolución. En el sistema anterior tendría que ejercitar la acción penal y presentar un escrito para llevar a la persona ante el juez. Hoy no, hoy simplemente él integra su carpeta y solicita audiencia. Y en la audiencia, pues ahí a ver si me la otorgan o no el auto de vinculación a proceso. Pero a nivel conceptual no tenemos nada en relación con ello. Entonces, fíjense, ahí tenemos un problema. Luego, para el no ejercicio de la acción penal, pasa la misma circunstancia. El no ejercicio está en el artículo 255 del Código Nacional. Esperábamos que este artículo nos estableciera, se va a determinar el no ejercicio de la acción penal cuando se presenten las siguientes circunstancias, ¿no? Digo, eso es lo que yo esperaba. Pero revisando este artículo, lo que hacen es remitirnos a otro, que sería el 327 del Código Nacional, que se refiere al sobreseimiento. Entonces, fíjense cómo esta metodología, ¿no? Que es un rompecabezas que tiene el Código Nacional. Me voy al sobreseimiento al 327 y bueno, pues aclaramos que el sobreseimiento es una resolución judicial. O sea, ahí es cuando yo digo, ¿y qué hago en este 327 si lo que tengo que determinar es un ejercicio? Bueno, pues ya me enviaron hasta el sobreseimiento. Y cuando reviso las causales de sobreseimiento, ahí también nos lleva a otro reto a definir, porque en las que aparecen en el artículo 327, por ejemplo, aparece una que dice, el hecho no se cometió. Se refiere a la conducta, el hecho no se cometió. La segunda, el hecho no constituye delito. Y esa, creo que ahí está la respuesta. Para mí sería la clara en ese sentido. No hay delito, no hay una conducta típica antijurídica o culpable, pues adiós, ¿no? No ejercicio de la acción penal. Y luego aparece la tercera, que dice, apareciere claramente demostrada la inocencia del imputado. Y esto sí pues hasta la fecha no entiendo de qué está hablando el Código Nacional, porque nosotros no tenemos definido ese concepto, es más, ni lo utilizamos. Tenemos un concepto que es presunción de inocencia, pero ese se refiere al trato que se le tiene que dar al imputado. Sin embargo, esto del 327 de apareciere claramente la inocencia del imputado,
cuando revisamos el Código Nacional, por ejemplo, pensemos, para dictar una sentencia absolutoria, nunca se utiliza este concepto de inocente. El artículo 405 del Código Nacional, que se refiere a la sentencia absolutoria, nunca toca esa palabra. Simplemente lo que menciona es, se dicta una sentencia absolutoria, ¿no? Si no hay delito, una sentencia absolutoria. Y el 406, que es la sentencia condenatoria, en los mismos términos, por ejemplo, no utiliza la palabra culpable. Simplemente lo que dice es, se dicta la sentencia condenatoria y punto. Entonces, vean, ahí es donde tenemos esa problemática. Y luego la fracción cuarta nos señala otro concepto que le llama responsabilidad penal. Y este concepto lo maneja el Código Nacional, lo maneja la Constitución, a veces hasta de manera indistinta, pero nunca nos los han definido. Yo hoy lo que vería es que el tema de responsabilidad penal lo tendríamos que vincular con el tema de culpabilidad, y ese sería el concepto más claro que le tendríamos que dar. Entonces, fíjense el reto que tenemos en este caso. Llegamos a la siguiente etapa, investigación complementaria, y aquí es donde se encuentran las figuras que hemos comentado, orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso. Ahora, pues aquí el problema es el que ya hemos señalado. De acuerdo a la Constitución, se requiere para librar orden de aprehensión y dictar una auto de vinculación que esté establecido el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de comisión o participación. Pero lo que les comentaba no nos los define, ¿no? Ya habíamos mencionado el 141 del Código Nacional, menciona otro concepto que le llama clasificación jurídica y lo define. El artículo 316, fracción cuarta, señala que para dictarse una auto de vinculación a proceso, no se tiene que presentar una causa de exclusión del delito. Entonces nos lleva al análisis del delito. Pero igual aquí les adelanto otra cosa. Hoy hay una jurisprudencia de la Corte que señala que en el auto de vinculación a proceso, lo único que se tienen que analizar son los elementos objetivos del tipo penal. Es decir, les decía que el delito tiene 4 elementos: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. De acuerdo a esta jurisprudencia de la Corte, solamente basta analizar el segundo, que es el de tipicidad, el de tipo penal, y este concepto de tipo penal se divide en 3 elementos: objetivos, normativos y subjetivos. De acuerdo a la Corte, solamente hay que mencionar los elementos objetivos para una autovinculación a proceso. Y esta jurisprudencia señala que el concepto de delito se va a analizar hasta la sentencia. Entonces, fíjense, esta jurisprudencia dice, aquí no se analiza el delito. Fíjense lo que dice, solo tipo penal y elementos objetivos. Y el delito entonces se va a analizar hasta aquí. Esto sí me causa un problema grave, porque recordemos, hay tipos penales que en su descripción tienen elementos subjetivos específicos distintos al dolo. Por ejemplo, el uso de moneda falsa. Este tipo penal señala el que a sabiendas que la moneda es falsa, la ponga en circulación. Ese a sabiendas es un elemento subjetivo específico distinto al dolo. Si le hago caso a la Corte, al momento de dictar una auto de vinculación a proceso, ese concepto a sabiendas no es necesario analizarse. Solamente se requiere analizar que, pensemos, el billete es falso, pues eso es objetivo, pues sí lo puedo demostrar, y se requiere demostrar que el imputado pues lo puso en circulación, que pagó con ese billete falso. ¿Ya se acreditó eso? Sí, pues díctale el auto de vinculación a proceso. Pero si el imputado dice, oye, pero es que yo no sabía que ese billete era falso, eso no nos interesa. Eso lo vamos a analizar hasta que se te dicte la sentencia. Por lo mientras ya tienes tu auto de vinculación a proceso, ¿no? Por eso es lo que señalan que el auto de vinculación a proceso es como un vaso de agua. A nadie se le niega. Y con esta jurisprudencia de la Corte me queda claro que a nadie se le va a negar. Imagínense los problemas que se han presentado y hoy, que los vemos en la práctica. Ha habido casos, por ejemplo, donde el propio cajero ha expedido billetes falsos, ¿sí? Y en ese caso llega la persona, saca el dinero, se lo lleva, va a pagar, le dicen, oye, este billete es falso, y entonces con eso simplemente ya sería suficiente para efecto de acreditar el delito.
ya que él dijera, oye, es que pues yo no sabía, lo acabo de sacar, aquí está mi ticket del cajero, porque el cajero, por ejemplo, sí maneja las cantidades, el cajero maneja los billetes, la denominación de los billetes que entrega en cada operación, y por ejemplo, eso sí se puede determinar. Recuerdo un caso donde la persona sacó el dinero del cajero y fue a pagar a la misma ventanilla. Le dicen, este billete es falso. Él llevaba su ticket y dice, oiga, lo acabo de sacar, aquí está lo que me dio el cajero, vean los billetes. Y cuando revisan la denominación de los billetes que expidió el cajero, coincidían, ¿no? O sea, la denominación que le dio a la persona en esa operación eran efectivamente los mismos, y entonces dentro de ellos se encontraba ese billete falso. Bueno, pues había esa presunción. En ese caso, por ejemplo, pues ahí habría alguna prueba de que él tenía eh, pues que él no sabía que ese billete era falso. Pero vean, esas circunstancias, aunque así hubiera sido, en el caso que les comento hoy con la jurisprudencia, que él dijera, oye, pero si ese dinero lo saqué del cajero y con ello pagué, pues lo que le dirían es, pues mira, como solamente requiero elementos objetivos para dictar el auto de vinculación a proceso, te lo dicto y ya lo que tú argumentas se hará valer en la sentencia, y ya en la sentencia ahí vamos a determinar, o que se determine, si efectivamente sabías o no que ese billete era falso, ¿no? Fíjense de lo que estamos hablando en ese caso. Luego, en la formulación de la acusación, aquí en la etapa intermedia, propiamente el artículo 335 del Código Nacional maneja el concepto de clasificación jurídica. Y esto igual nos crea un choque, porque lo que tendríamos que señalar es que la acusación es la base para la etapa intermedia, pero también va a ser la base para la audiencia de juicio oral. A mí me queda claro ahí que no podríamos manejar un concepto de clasificación jurídica simplemente manejando tipicidad, porque ahí sí, con mayor razón, tengo que manejar el concepto de delito. A mí me queda claro que en el escrito de acusación el Ministerio Público tiene que manejar el concepto de delito y hacer mención a una conducta típica, antijurídica y culpable, con los 4 elementos que le corresponden al delito. No puede ser de otra manera. Sin embargo, el código pues lo maneja de manera distinta. Llegamos a la etapa del juicio oral, y ahí, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Bueno, me salté, fíjense, en la etapa intermedia quiero comentarles algo más. Ahí es donde se maneja y se plantea el procedimiento abreviado. Hoy también hay una jurisprudencia que establece, es de hecho una contradicción de tesis, que en el procedimiento abreviado no se va a manejar el concepto de delito. Así que esa jurisprudencia se fue ya, ¿no? Ya así decir, ya, pues ya me rindo, ¿no? Ya si no voy a analizar el concepto de delito, pues entonces, ¿a qué vamos a un procedimiento penal? Y entonces eso establece hoy la jurisprudencia, muchachos. Entonces, si en un procedimiento abreviado se va a dictar una sentencia, ¿qué van a analizar en la sentencia? O si dicen que ya no se va a analizar el delito, pues entonces que lo cambien y lo manejen como una salida alterna, ¿no? Donde ya no haya sentencia, sino nada más negocian, se repara el daño y adiós. Y entonces, ¿para qué una sentencia si no analizas el concepto de delito? Pues a ese grado, ya llegamos en relación con eso, y pues ahí sí ya nos perdimos totalmente en relación a esto. En la etapa del juicio oral, me voy al alegato de apertura, y en el alegato de apertura es el artículo 394 del Código Nacional, el cual establece que el Ministerio Público va a realizar, ahí es donde tendría que aparecer la teoría del caso según la doctrina, pero el Código Nacional simplemente dice que el Ministerio Público hará una síntesis de su acusación, y el defensor lo que a su derecho corresponde. Y entonces la teoría del caso, ¿dónde está? Pues el Código Nacional nunca la menciona. Ok, voy al alegatos de clausura, 399 del Código Nacional, y ahí es donde debería de estar la teoría del caso, pues ya son las conclusiones, los argumentos finales de las partes, y esperaríamos que ahí se encontrara. Revisamos este artículo 399 y únicamente dice, Ministerio Público Defensor, digan lo que ustedes quieran. Ya ni conceptos ni nada, ¿no? Vean a qué grado estamos.
Y es hasta la sentencia, el artículo 405 y 406, que mencionan el concepto de delito, pero ahí solamente mencionan 3 elementos. Mencionan el tema de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, el artículo 405 se refiere a la sentencia absolutoria y ahí menciona que para que se dicte una sentencia absolutoria va a dictarse cuando se presente una causa de atipicidad, justificación o inculpabilidad, que son 3 elementos que conforman el delito. A la conducta la analizan dentro de la tipicidad, como parte de la tipicidad, y entonces ahí ya estaríamos hablando del 4º elemento. Y el 406, que se refiere a la sentencia condenatoria, establece que se va a dictar una sentencia condenatoria. Digo, yo esperaba, ¿no?, que la redacción dijera, estableciera, que se dictaría una sentencia condenatoria cuando se presentara una conducta típica antijurídica inculpable, pero no. Lo que hace este artículo es menciona otra vez clasificación jurídica y luego señala que se dictará la sentencia condenatoria cuando el acusado no le beneficie, lo hacen de manera negativa, alguna causa de atipicidad, justificación o inculpabilidad, ¿no? Y hasta ahí es donde nos llega esta temática. Y luego ya en la individualización de la pena, 409 y 410 del Código Nacional, ahí es donde aparecen, por ejemplo, ya los 4 elementos, y ahí es cuando mencionan una conducta típica antijurídica y culpable, ¿no? Entonces, fíjense, a grosso modo, esta es la problemática que tenemos propiamente de lo que es pues el procedimiento penal, ¿no? Que eso es lo que nos lleva a esta determinación. Bueno, les hago una referencia rápida de lo que viene a ser el tema del procedimiento penal. Aquí les hago la presentación de la etapa de investigación inicial, los pasos que se llevan y, por ejemplo, cada uno de estos conceptos tienen que ser definidos, que tampoco lo hace el Código Nacional, ¿eh? Entonces, fíjense, tenemos que definir la detención, flagrancia, lectura de derechos, registro inmediato de la detención, la puesta a disposición del Ministerio Público, la retención, la duplicidad en delincuencia organizada y la presentación ante el juez de control. Aquí es donde les preguntaba hace rato en relación a lo siguiente. ¿Qué concepto tiene que acreditar el Ministerio Público en esta etapa de investigación inicial? Pues no lo tenemos determinado, ¿sí? No hay un concepto. Si lo queremos como que manejar por analogía, utilizaríamos, por ejemplo, pues el de la orden de aprehensión. Si para cuando la persona no está detenida se solicita una orden de aprehensión y ahí se analiza el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de comisión o participación, pues por analogía yo utilizaría ese mismo concepto pues para cuando existe una persona con detenida. Pero pues lo hago por analogía porque no hay un fundamento legal, ¿eh? Entonces ahí requiero propiamente definir necesariamente este concepto. La etapa de investigación complementaria, aquí en el mismo sentido, se necesitan definir cada una de estas etapas y conceptos dentro de la investigación complementaria. Aquí aparece la audiencia de control de detención, la formulación de la imputación, la declaración del imputado, el auto de vinculación a proceso, las medidas cautelares, el plazo de investigación, las soluciones alternas y el cierre de investigación. Por ejemplo, aquí es lo que les comentaba a nivel de conceptos. En esta audiencia de control de detención es donde aparece el concepto de el hecho con apariencia de delito. En la formulación de imputación es donde se maneja el concepto de calificación jurídica. Luego, en el auto de vinculación a proceso, de acuerdo a la Constitución, el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de comisión o participación, de acuerdo al Código Nacional, clasificación jurídica. Y luego, pues hasta ahí, ¿no? Propiamente solo es lo único que nos señala en estos conceptos para efecto propiamente de definición, ¿no? En la investigación complementaria. Hasta ahí es donde tenemos esta temática. Luego tenemos la etapa intermedia, la fase escrita. Y aquí también en la fase escrita, este sería el más importante, muchachos. Y es precisamente el tema de la
acusación. Este concepto es el más importante y que prácticamente se tendría que definir. En el escrito de acusación, el artículo 334 que lo menciona, pero 335 que señala sus requisitos, aquí el concepto que manejan es clasificación jurídica, que si retomamos la definición del 141, decíamos que solamente se refiere a tipicidad con 4 elementos, ¿no? Tipo penal, grado de intervención, grado de ejecución y el dolo o la culpa. Es decir, solamente maneja tipo penal. Si nos referimos a una acusación donde ya se cerró la investigación y el Ministerio Público va a presentar este escrito ante el juez de control para una etapa intermedia, debatir sobre los hechos, ofrecimiento y exclusión de medios de prueba, depurar los hechos, todo lo que interviene, aquí me queda claro que el concepto a utilizar es delito, con 4 elementos: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Me queda claro que no podría hablar de otro en ese concepto. Sin embargo, el Código Nacional sí lo hace y menciona clasificación jurídica, que solo es tipicidad. Bueno, entonces vean, descubrimiento probatorio de las partes, el escrito de coadyuvancia de la acusación, contestación de la acusación. Esa sería la fase escrita de la etapa intermedia. Y luego nos vamos a la fase oral, que sería ya directamente la audiencia. Aquí, por ejemplo, también el concepto es fundamental porque ya en la audiencia intermedia, ya en la fase oral, el Ministerio Público va a hacer una síntesis de su acusación. Aquí está el artículo 335. Viene el descubrimiento probatorio y viene el ofrecimiento de medios de prueba. En estos medios de prueba, cuando nos referimos a esto de las pruebas, un adjetivo que va de la mano con ella es la palabra pertinencia. ¿Y la palabra pertinencia qué es? Es decir, las pruebas tienen que ser pertinentes. Lo pertinente es lo idóneo para acreditar. Entonces, los medios de prueba que ofrezca tanto el Ministerio Público como el defensor tienen que ser pertinentes. ¿Pertinentes para qué? Lo idóneo para acreditar qué. Pues en principio los hechos, pero sobre todo son pertinentes para acreditar el delito. Es decir, la pertinencia para el Ministerio Público es que sus medios de prueba, es decir, lo que viene a ser los testigos, peritos, documentos, prueba material y otras, tengan la finalidad, la pertinencia de acreditar alguno de los 4 elementos del delito, ya sea la conducta, tipicidad, antijuricidad o culpabilidad. Porque si no tienen esa finalidad, tendríamos que decir que ese medio de prueba es impertinente y por lo tanto se tendría que excluir y no admitirse para desahogarse en la audiencia de juicio oral. Así de radical tendría que ser este análisis, muchachos. Y esta técnica, por ejemplo, hoy la etapa intermedia se ha vuelto muy técnica y esa tiene que ser la finalidad, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, los jueces hasta utilizan una palabra que le dicen: a ver, Ministerio Público, dime tu punto de prueba, ¿no? ¿Qué es el punto de prueba? Bueno, el punto de prueba manejan esa palabra porque el Código Nacional maneja propiamente, hace referencia a puntos pertinentes, ¿no? Ese punto de prueba en realidad ¿a qué se refieren? Por la pertinencia, que la pertinencia es qué pretendes demostrar propiamente con ese medio de prueba. Por su parte, el defensor, ¿qué tendría que hacer? Pues el defensor tendría que ofrecer medios de prueba que tiendan a excluir propiamente el delito. Es decir, medios de prueba que demuestren la ausencia de conducta, la tipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Esa sería la pertinencia que tendrían que manejar propiamente el defensor, ¿no? Entonces ahí es donde se establece directamente la contradicción. Por eso el concepto ahí de la teoría del caso, vinculado con el concepto de delito, se vuelve fundamental, ¿no? Tenemos el tema de prueba anticipada, acuerdos probatorios. Aquí está lo que decíamos del procedimiento abreviado, muchachos, que hoy les digo esa jurisprudencia que dice que aquí no se va a analizar el delito, pues ya, con eso sí,
me tiro al piso, ¿no? Con esa jurisprudencia. Y al final, el auto de apertura del juicio oral. Bueno, después llegamos ya a la etapa del juicio oral y se supone que de acuerdo a la doctrina es aquí donde se tiene que manejar la teoría del caso. De manera objetiva aquí, pues propiamente en los alegatos de apertura. Y la teoría del caso, les digo aquí, primeramente la tiene que presentar el Ministerio Público, posteriormente el defensor. Y aquí el Ministerio Público tendría que manejar la teoría del caso, que la doctrina les decía, maneja 3 elementos: teoría fáctica, teoría probatoria y teoría jurídica. Hechos, pruebas y derecho. Entonces aquí el Ministerio Público tendría que presentar, pues como son de apertura, tendría que hablar en futuro. Se acreditarán los siguientes hechos: que tal día, tal hora, en tal lugar, el acusado llevó a cabo la siguiente conducta. Estos hechos van a acreditarse con los siguientes medios de prueba: testigos, peritos, documentos, prueba material. Y estos hechos y estos medios de prueba van a demostrar que, ahí es donde entra la parte de la teoría jurídica, y ahí es donde viene esta propuesta. Ahí se tendrían que analizar los 4 elementos del delito: la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Sí? Eso sería lo que tendría que manejar el Ministerio Público. ¿Qué tendría que manejar el defensor? Su teoría del caso, hechos, pruebas y derecho. En el caso de los hechos, pueden coincidir o no con los que manejó el defensor, de acuerdo a su teoría. Tendrá que mencionar sus medios de prueba de descargo. Y evidentemente, en la parte jurídica tendría que manejar alguna causa de exclusión del delito. Si no se presentara alguna causa de exclusión, ya derivando el análisis del hecho en concreto, y ninguna de las 4 pues se presentara, entonces la siguiente estrategia de la defensa para su teoría del caso tendría que ser insuficiencia probatoria del Ministerio Público, y entonces sí se tendría que dedicar a contradecir lo que haga el Ministerio Público, ¿no? Que sería pues destruir los medios de prueba que acreditan la existencia del delito. Luego viene el tema del desahogo de las pruebas. Aquí, por ejemplo, igual las preguntas tendrían que tener la finalidad de acreditar propiamente la pertinencia, que sería para el Ministerio Público preguntas tendientes a acreditar el delito, preguntas tendientes a acreditar la conducta, tipicidad, antijuricidad o culpabilidad. Por ejemplo, a nivel del tipo, preguntas tendientes a acreditar el elemento subjetivo que decíamos en el ejemplo del billete, el a sabiendas. Preguntas tendientes a acreditar el dolo, acreditar la culpa. Eso es lo que tiene que tener él propiamente pues en la mente, porque esa sería la pertinencia de las preguntas, ¿no? Y aquí son también muy técnicas y con esa finalidad. En la práctica hemos visto un desastre. Se pregunta lo que sea, lo que viene a la primera mente, tenga o no que ver con el delito, ¿no? ¿A qué distancia estaba? ¿De qué color era? Y a eso nos dedicamos prácticamente: la ropa, lo vio o no lo vio, pero la parte fundamental que es delito, conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ni se menciona en las audiencias de juicio oral, ¿no? A ese grado estamos, ¿eh? Hablar de un dolo, pues, ¿qué es el dolo? ¿No? O sea, esa es la parte delicada que tenemos en este caso. Y aquí, en los alegatos de clausura, es donde prácticamente las partes ya tendrían que presentar todo lo que han hecho, todas sus estrategias. Por ejemplo, las estrategias de litigación, aquí es donde se determinan. Todo lo que hayan hecho a lo largo del procedimiento, aquí cada una de ellas lo va a hacer mención. Es decir, el Ministerio Público ya con todo lo que fue preparando, que es propiamente desde la investigación, así tendría que ser la intermedia y la juicio oral, es donde ya va a manejar en su alegato de clausura la teoría del caso y decirle al juez, a nivel de conclusiones: juez, quedó demostrado los siguientes elementos. Se demostró que el acusado cometió el siguiente hecho: tal día, tal hora, en tal lugar, llevó a cabo la siguiente conducta. Esta conducta fue acreditada con los siguientes medios de prueba: los testigos, los peritos, la prueba documental, la prueba material, que acreditaron el siguiente delito. Quedó demostrada la conducta de acción o omisión, la tipicidad, objetivos, normativos y subjetivos, la antijuricidad, no se actualiza ninguna de las 5 causas de justificación y el argumentar por qué, y la culpabilidad, imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad,
y la exigibilidad de una conducta distinta a la realizada. Por lo tanto, al acreditarse un delito, solicito que se dicte una sentencia condenatoria. Se acabó, muchachos. Eso es la teoría del caso del Ministerio Público. En el caso del defensor, manejar los hechos, se demostró que el acusado llevó a cabo el siguiente hecho. Puede que coincida o no con el Ministerio Público. Los medios de prueba que fueron desahogados son los siguientes y por lo tanto quedó demostrado una causa de exclusión del delito. ¿Cuál? Pues podríamos hablar de una legítima defensa, ¿no? Que el acusado efectivamente realizó una conducta, esa conducta efectivamente es típica. Si escuchamos eso de un defensor decimos, este está equivocado, ¿no? Eso le está ayudando al Ministerio Público. Pero ahí viene el tercer argumento. Sí realizó el acusado una conducta típica, diría el defensor, pero lo que no realizó fue antijurídica, porque esta conducta la llevó a cabo en una legítima defensa. Él privó de la vida para proteger la suya porque había sido objeto de una agresión. Y la única forma de protegerse ante esa agresión fue repelerla, y en ese repelerla es como él privó de la vida pues a la víctima. Y por lo tanto, sí realizó una conducta, sí es típica, pero no es antijurídica, por lo tanto se presenta la legítima defensa, que es una causa de justificación establecida en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, y por lo tanto solicito que se dicte una sentencia absolutoria. ¿Se acabó, muchachos? Con eso ya, así de concreto tiene que ser cada uno de los argumentos, sin tanto rollo, sin tanta paja, ser precisos y concisos con lo que se tiene que establecer en cada uno de esos elementos. Eso es propiamente el tema de la teoría del caso. Y al llegar a la sentencia, aquí sí es donde nos confirma esto que estamos comentando. Primeramente, la sentencia absolutoria que nos señala el artículo 405 del Código Nacional, que les comentaba, nos establece que se va a dictar una sentencia absolutoria cuando se presente una causa de atipicidad, justificación o inculpabilidad. Entonces, esto me lleva a la lógica que el defensor obviamente tendrá que tener en la mente el artículo 405 y en todo el procedimiento penal se tiene que dedicar a demostrar alguna de esas causas del 405. ¿Sí? En el caso del Ministerio Público, ¿qué tendría que hacer? Pues me voy al 406, que tendrá que buscar una sentencia condenatoria. Y en este caso, el Ministerio Público, desde el inicio de la investigación, tiene que tener en la mira, esa tendría que ser su obligación, demostrar, pues precisamente los elementos del delito. Como menciona el 406, aunque lo hace de manera negativa, pero tendría que acreditar la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad para que se dictara una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, esto es propiamente lo que se tiene que hacer a nivel de la teoría del caso, muchachos. Eso es directamente lo que tendríamos que mencionar. Y a nivel de recursos, el Código Nacional solamente nos establece dos: revocación, que son para asuntos de mero trámite, 465, y la apelación, que es el 479. Aquí, evidentemente, a nivel de apelación, pues el concepto a analizar es el delito, eso ya no queda dudas. Y sobre eso se tendría que hacer los agravios, ¿no? Propiamente para el Ministerio Público, en caso de una sentencia absolutoria, argumentar que sí existe el delito y por lo tanto se tiene que revocar esa sentencia. Para la defensa, cuando presenta una apelación, pues decir que se presenta una causa de exclusión del delito y por lo tanto se tiene que dictar una sentencia absolutoria, ¿no? Y hasta ahí llegamos al procedimiento penal. Ya después de esto se presentaría un amparo directo, ¿no? En el caso que podría presentarse, y pues igual el concepto a manejar tendría que ser el tema del delito. Bueno, este es propiamente nuestro procedimiento. Bueno, definiendo estos conceptos, que fue con lo que iniciamos, precisamente los conceptos a definir para la teoría del caso, tendríamos que establecer propiamente lo siguiente. Fíjense, ya analizando el Código Nacional. El artículo 141 del Código Nacional me establece el concepto de clasificación jurídica y estos son sus 4 elementos: tipo penal, grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Y la probabilidad de comisión o participación me la deja vacía. El 141 es para la orden de aprehensión.
Entonces, de acuerdo al Código Nacional, esto es lo único que tengo que hacer mención. Mi pregunta, ¿dónde queda la conducta, acción, omisión? ¿Dónde queda, por ejemplo, me dice el tipo penal, pero ya vimos que hay una jurisprudencia que solo los elementos objetivos? ¿Dónde quedan los subjetivos y normativos? ¿Dónde queda la antijuricidad? Por ejemplo, si actúa en una legítima defensa, ¿aún así se libraría un orden de aprehensión? Y el tema de la culpabilidad. Si está afectado mentalmente, si está en un error de prohibición, si hay alguna causa de inculpabilidad, en este caso, ¿aún así se va a librar la orden de aprehensión? Pues de acuerdo al 141 me dice sí, aún así se va a librar la orden de aprehensión, ¿no? Entonces ahí entra esto del vaso de agua, igual que la autovinculación. La formulación de imputación al 311, el hecho que se le atribuye, vean que ahí aparece el concepto de la calificación jurídica. Vean, aquí aparece. Ese es para formular una imputación. Fecha, lugar, modo de comisión y forma de intervención. Pero lo enuncia el 311, pero nunca define qué es la calificación jurídica preliminar. Eso es nuestro problema, que el Código Nacional no define conceptos y entonces nos lleva a una total inseguridad jurídica, porque hoy en la práctica tal parece que cada uno maneja los conceptos según su leal saber y entender o su leal no saber y no entender. Cada quien lo hace como quiere, ¿no? Y eso evidentemente es un problema grave, muchachos, en relación con eso. En el auto de vinculación, la Constitución nos señala estos dos conceptos, igual que la orden de aprehensión. El artículo 313, les decía, del Código Nacional, enuncia los dos conceptos. Aquí aparecen el hecho que la ley señala como delito, la probabilidad de comisión o participación, pero no los define, ¿sí? Nunca hay su definición. Y aquí aparece el 316 en la fracción, bueno, en la tercera, vuelve a enunciar el hecho que la ley señala como delito, la probabilidad de comisión de participación. Fíjense que este segundo párrafo de la fracción tercera, este de aquí, cuando yo lo leí decía, se entenderá, pues ya mencionaba el hecho, la probabilidad. Cuando yo vi esta palabra se entenderá, dije, por fin apareció la definición de estos dos conceptos, ¿no? Que estaba buscando. Pero vean lo que me dice el Código Nacional. Se entenderán. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Yo dije, bueno, ahí va la definición. Y vean lo que me dice. Cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. ¿Qué es esto? O sea, eso y nada es lo mismo. Cuando existan indicios razonables de qué, pues del hecho que la ley señala como delito. Ok, ¿y cuál es su definición? Pues no está, pero pues ahí invéntalo, lo que tú entiendas respecto al hecho. A veces yo me pregunto, ¿quién hizo este código? Bueno, sí sé quién lo hizo, pero qué grave, muchachos, ¿eh? Qué grave es por lo que estamos viendo en relación a este Código Nacional. Y está la fracción cuarta, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal, ¿no? Y vean, o excluyente del delito. Y aquí es donde me da la pauta con esta de analizar el artículo 15 del Código Penal Federal. Si se presenta alguna causa de exclusión del delito, ausencia de conducta, atipicidad, causa de justificación o causa de inculpabilidad, entonces no se podrá dictar una autovinculación a proceso. Entonces, este es el argumento que yo utilizo para establecer que en el auto de vinculación a proceso se tiene que analizar el concepto de delito, con sus 4 elementos. Contrario a lo que dice la jurisprudencia, que solamente bastan los elementos objetivos del tipo penal y el concepto de delito analizarse hasta sentencia, ¿no? Ese sería propiamente el argumento, muchachos, en este caso analizar. Bien, 127 del Código Nacional, competencia del Ministerio Público. Vean lo que me dice este artículo. La competencia dentro de lo que es la finalidad del Ministerio Público, en su investigación, tiene que realizar su investigación y vean lo que dice, para demostrar o no la existencia del delito, ahí aparece el concepto.
y la responsabilidad quien lo cometió o participó en su comisión. Esto de responsabilidad es lo que les digo que el Código Nacional nunca lo define y lo utiliza de manera indistinta. Esto de responsabilidad yo lo vincularía con el tema de culpabilidad y si así fuera, solamente entonces manejaría el concepto de delito. Conducta típica, antijurídica y culpable, con sus 4 elementos que hemos estado propiamente mencionando. Y vean, propiamente es hasta, aquí les presento una tesis que les decía que el Poder Judicial es el registro 160185 de marzo de 2012, cuando empiezan a hacer una definición y propiamente es de la teoría del caso. Ya nos señala el antecedente y vean lo que dice. Y aquí lo subrayado es, la teoría del caso se puede definir como la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte, a efecto de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador, la cual deberá vincularse con los datos aportados para desvirtuar aquellos en que se apoyan las afirmaciones de su contraparte, de manera que la intervención de las partes procesales puede resumirse en presentación, argumentación y demostración. En otras palabras, la teoría del caso se basa en la capacidad argumentativa de las partes para sostener que está acreditado un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, o bien que existe alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realiza contra el imputado y que desvirtúa las evidencias en que se apoya. Entonces, vean, aquí con esta tesis, pues ya nos establece una definición de lo que es la teoría del caso. Es una contradicción de tesis, aunque no es jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción. Y bueno, esta sería propiamente mi propuesta, muchachos, de lo que sería este concepto que no tenemos en el Código Nacional y que precisamente esta es la finalidad. Tanto para el artículo 16 y 19 constitucional, el concepto del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de comisión o participación, mi propuesta es, tendría que contener estos elementos. El hecho que la ley señala como delito tendría que contener la conducta, los elementos del tipo, y serían todos, objetivos, normativos, subjetivos, incluyendo el dolo, la culpa y subjetivos específicos, y en la probabilidad de comisión o participación, aquí es igual la propuesta, se tendría que analizar el tema de antijuricidad y culpabilidad. Porque solamente de esta manera es como analizaríamos los 4 elementos del delito y esto equivale a seguridad jurídica. El fundamento para hacer esta propuesta, pues es a nivel también de lo que les decía un poco de historia, analizando como antecedente el tema de cuerpo del delito y lo que representa en el procedimiento penal y evidentemente el tema de delito como parte de la seguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, este primer concepto, donde se analiza en el hecho que la ley señala como delito el tipo penal, pues en realidad así debe de ser, no hay mucho problema en función de ello. Mi propuesta es que debería de analizarse el tipo penal completo y evidentemente previo a ello hay que analizar a la conducta con sus elementos, acción, omisión, voluntad, resultado, nexo causal o en la omisión, nexo de evitación. Y en la probabilidad de comisión o participación, pues a mí me queda claro que para poder hablar de un delito, necesariamente tenemos que pronunciarnos respecto a la antijuricidad y respecto a la culpabilidad. Entonces, para mí, este concepto representa seguridad jurídica y contrario a lo que dice la Corte de que el delito solamente a nivel de sentencia, no. Mi propuesta es, desde el inicio de la investigación, este es el concepto que se tiene que analizar. Estoy de acuerdo que al iniciar una investigación, evidentemente no hay pruebas, habrá indicios. Y ahí sí hablamos, por ejemplo, de un estándar probatorio bajo, que es lo que se maneja. Pero aquí se confunde. El estándar probatorio bajo no quiere decir que hablemos de conceptos que no sean delitos, que así se ha entendido, no. Aquí el estándar probatorio bajo es que haya indicios, ¿sí? A nivel de datos de prueba, que estos indicios me hagan suponer
la existencia de los 4 elementos del delito. Pero si no es así, si no lo entiendo de esta manera, entonces lo que les decía, hablamos de una inseguridad jurídica. Cualquier persona le puede detener y decirle, oye, no sé si cometiste o no un delito, pero para eso te detengo y ya hasta la sentencia voy a argumentarte si lo hiciste o no, pero por lo mientras te vas a quedar en la cárcel. Eso es lo que prácticamente estaríamos hablando en relación con esta falta de precisión de conceptos. Aquí les señalo lo que debería de contenerse, que esto es propiamente la definición de cada uno de los elementos. En la conducta se clasifica a través de una acción o una omisión. En la acción hay que analizar la voluntad, el movimiento corporal, el resultado y el nexo causal. En la omisión, la voluntad, el deber jurídico de actuar, el resultado y el nexo de causal o también llamado nexo de evitación. A nivel de tipicidad, tengo que analizar los elementos objetivos del tipo penal, que son sujeto activo, pasivo, conducta, objeto material, bien jurídico, que estos son 6, el resultado que se mencionan en todos los tipos penales, en todos los tipos penales se requieren, y las circunstancias, esto siempre y cuando el tipo penal lo requiera, lugar, tiempo, ocasión y medios. Y los elementos normativos, ya sean de jurídicos o culturales, ¿no? Por aquí igual me alzaron la mano. Si me anotan su respuesta en el chat, ya vamos a llegar ahorita al tema de las preguntas. Ya nos falta poco para analizar eso. Los elementos normativos, jurídicos o culturales, esto depende del tipo penal. Por ejemplo, el concepto de servidor público es normativo. Cultural nos señala el fraude, elementos culturales en su definición. Tenemos el tema del dolo, y aquí el dolo, pues vean cómo debe ser los elementos del dolo, conocimiento y voluntad. ¿Qué es el conocimiento? El sujeto activo debe conocer los elementos objetivos del tipo penal, y el dolo se clasifica en 2. Si actuó el sujeto activo queriendo el resultado, es un dolo directo, o si aceptó el resultado, es un dolo eventual. En el tema de la culpa, tendríamos que analizar sus 3 elementos: el resultado material, la violación al deber objetivo de cuidado y su clasificación de la culpa con representación o sin representación. Entonces vean que necesitamos datos de prueba para acreditar cada uno de estos elementos, y también en el juicio oral las preguntas interrogatorio y contrainterrogatorio tienen que tener la finalidad también de acreditar o excluir cada uno de estos elementos. La probabilidad de comisión o participación, decíamos, se debe analizar antijuricidad y culpabilidad. En la antijuricidad, esto es lo que se tendría que analizar. Aquí tenemos las 5 causas de justificación que establece el artículo 15 del Código Penal Federal. Entonces, para poderla demostrar, el Ministerio Público tendría que argumentar que en el caso concreto no se presenta ninguna de ellas, pero no hacerlo a un nivel de juicio a priori, como generalmente lo hacen, sino decir, a ver, en el caso concreto no hay consentimiento del ofendido por esto, argumentar. No hay legítima defensa por esto, no hay estado de necesidad justificante por esto, no hay cumplimiento de un deber por esto, y no hay ejercicio de un derecho por esto, y argumentar. Eso es lo que se tiene que hacer propiamente para poder determinar. Y luego ya concluir, como no se presenta ninguna de estas 5 causas de justificación, concluyo que esa conducta típica es antijurídica. Y la culpabilidad, primeramente que el sujeto activo sea imputable. ¿Qué es la imputabilidad? Que tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y de conducirse o motivarse de acuerdo con esa comprensión. Aquí aparece una figura que se denomina actio libera in causa. Acciones libres en su causa, pero determinadas en sus efectos. Por ejemplo, cuando el sujeto se encuentra bajo el influjo del alcohol o de los narcóticos, operaría esta figura. Conciencia de la antijuricidad, que conozca la ilicitud de su conducta, y el juicio de reproche, que se le puede exigir una conducta distinta a la realizada. Si se presentan estos 3 elementos, entonces concluimos la culpabilidad como 4º elemento. Pero también están los negativos de la culpabilidad, y aquí están: la inimputabilidad, 15 fracción séptima del Código Penal Federal, que no tiene la capacidad de comprensión o motivación; el error de prohibición, que desconoce la ilicitud de su conducta, artículo 15 fracción octava inciso B del Código Penal Federal; y la no exigibilidad de una conducta distinta a la realizada,
donde no se puede hacer el juicio de reproche, artículo 15, fracción novena del Código Penal Federal. Esto va a argumentar el defensor. Entonces, fíjense, ya tratando de cerrar mi tema, en la investigación del delito, a partir de la investigación del delito, es como se tendría que construir la teoría del caso. Y esta es la síntesis de la teoría del caso. ¿Qué es lo que se tendría que analizar a nivel de hechos? Concreto, muchachos. Día, hora y lugar de la conducta. Nada más. Ya, sin mayor información. Se tiene que hablar evidentemente de un delito, conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y eso se va a demostrar tanto los hechos como el delito con las siguientes pruebas: testigos, peritos, la prueba documental, la prueba material y otras, ¿no?, que nos señala el Código Nacional. Lo mismo sería en el escrito de acusación. En lugar de limitarlo a una clasificación jurídica que me maneja el 335, que es tipicidad, esta es la teoría del caso que tendría que presentar el Ministerio Público primero en su escrito de acusación. Segundo, argumentarla en la etapa de la audiencia intermedia, ¿no?, ya en la fase oral, y evidentemente ya en el juicio oral también, ¿no? En la formulación de acusación le agregamos otro concepto. Aparte del delito, también tendría que agregar el tema de la pena y reparación del daño, ¿no?, que esto también es fundamental para el Ministerio Público. Y entonces, esta sería, ya en el juicio oral, la síntesis, ¿no? Ya lo vimos en una presentación anterior, de estos conceptos que se manejan en la etapa del juicio oral. Bueno, esta es la teoría del caso según la doctrina: hechos, pruebas y derecho, ¿no? 3 conceptos a definir. Esta es la teoría del caso en los alegatos de apertura del Ministerio Público. Así la tendría que presentar. A nivel de argumentación, como decíamos, se tendría que hablar en futuro. Se acreditarán los siguientes hechos: que el acusado tal día, tal hora y tal lugar privó de la vida a la víctima. Esto se va a demostrar con las siguientes pruebas: testigos, peritos, documental, material, que son pertinentes, en virtud de que acreditan que el acusado llevó a cabo una conducta, acción o omisión, típica, con todos los elementos, antijurídica, no se actualiza una causa de justificación y se presenta la culpabilidad, que es imputable, tenía conocimiento de la antijuricidad y se le puede exigir una conducta distinta a la realizada. Estos son los alegatos de apertura de la defensa: hechos, pruebas y derecho. Igual hablará a futuro. Y aquí tendrá que buscar el defensor, le hará una promesa al tribunal que va a demostrar la existencia de una causa de exclusión del delito, ¿sí? Ahí es donde se tendría que manejar. El desahogo de los medios de prueba, primeramente los del Ministerio Público, que son los de cargo, después de la defensa, que son de descargo. Aquí está la pertinencia, muchachos, de las pruebas. Esta pertinencia es para efecto de acreditar alguno de los 4 elementos del delito. De la defensa, las causas de exclusión del delito. Y propiamente la pertinencia ya a nivel de alegatos de clausura nos llevaría propiamente a esto, ¿no? En los alegatos de clausura del Ministerio Público, pues prácticamente ya aquí la sintetizamos y les decía, como una estrategia de litigación, ya el Ministerio Público aquí tendrá que argumentar con todo lo que haya hecho desde el inicio de la investigación. Sus estrategias de litigación aquí tendrán que estar plasmadas. Por ejemplo, el Ministerio Público puede reclasificar, se lo permite el artículo 398 del Código Nacional. Esa reclasificación en un alegato de clausura, pues a él le beneficia, le perjudica a la defensa. Imagínense que con reclasificar, a mí me tocó en una experiencia, era un delito estaba como defensor un delito de secuestro y era el artículo 9, fracción primera de la Ley General del Secuestro. Acusaban a dos personas y era por la privación de la libertad con la finalidad de cometer un robo, ¿no? Eso es lo que se llevó todo el juicio oral con esto. Llegan los alegatos de clausura y el Ministerio Público solicita una reclasificación. Y dice, y ahora, aparte del propósito de causarle daño, también lo acuso a estas 2 personas con el propósito de causarle un daño a la víctima. No solo era el propósito de robo, sino el propósito de causar un daño. Pues ahí no reclasificó, ahí incrementó
propiamente la acusación. Y entonces imagínense, ya como defensor, ya en un alegato de clausura, cómo contradecir el propósito de causar un daño. Mi teoría del caso nunca fue con esa finalidad, ¿sí? Entonces, al final, el Código Nacional dice que se puede interrumpir, ofrecer prueba nueva, y luego la prueba nueva dice que es aquella que no se haya desahogado en juicio, y también tenemos un problema a definir. La cuestión que en el caso concreto yo pedí volver a interrogar a la víctima, policía, testigos, para efecto de contradecir el daño. Me dijeron que no era prueba nueva y me niegan ese derecho, y ahí sí prácticamente en estado de indefensión, muchachos. Entonces, eso es nuestro Código Nacional, ¿no? Eso es lo que actualmente tenemos en este aspecto. Entonces, pues prácticamente aquí es donde nos llevaría a este alegato de clausura del Ministerio Público, y aquí lo que les señalo sería la experiencia en relación a lo siguiente. Normalmente el Ministerio Público sí maneja tipicidad, maneja conducta, aunque de manera genérica, no analiza sus elementos. Pero muchas audiencias, o bueno, yo diría que casi todas, son totalmente omisos en el tema de antijuricidad y en el tema de culpabilidad. Ni lo mencionan. Y evidentemente si ni lo mencionan, pues por lo tanto tampoco habrán ofrecido desahogado medios de prueba para acreditar estos elementos. En el caso que les comento del secuestro, pues mi defensa fue esa, simplemente de que no había los elementos propiamente del delito, y aquí yo me fui en ese caso a esto, a una cuestión de atipicidad primeramente, ¿sí? Que no se había acreditado la finalidad de cometer el robo, que es un elemento subjetivo específico distinto al dolo, y me dieron la razón, al final sí fue absolutoria por esto. Y aparte de ello, mi siguiente argumento fue que nunca mencionó al Ministerio Público ninguna causa de justificación, ni tampoco, perdón, una causa de una antijuricidad, ni la culpabilidad, nunca los mencionó, y mucho menos ofreció medios de prueba para acreditar estos elementos. Por lo tanto, al no acreditar esos elementos, solicité una sentencia absolutoria. Y en virtud de esto, condenatoria y absolutoria, en la condenatoria tendrá que resolver el juez que se acreditó el delito, en la absolutoria que no se acreditó el delito, y si se acreditó el delito, pues tendría que mencionar estos elementos. Si no se acreditó, pues igual tendría que mencionar estos con causa de exclusión. El Código Nacional en el 405, esto es lo que me menciona. Una absolutoria cuando se presenta una causa de tipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Y vean, aquí es donde ya aparece la definición de conceptos. Estas son las causas de atipicidad, esta es la de justificación y esta es la de inculpabilidad. Y el 406 me menciona primero clasificación jurídica, que regresan con ese concepto. Y me dice cuando no esté favorecido, vean la palabra que utiliza, por una causa de tipicidad, justificación o inculpabilidad, pues se va a dictar una sentencia condenatoria. 410, pues se regresa al tema de la conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Que eso es lo que nos lleva propiamente a estos elementos, ¿sí? Bueno, pues tenemos propiamente las 6:30 que les había comentado que pues este es el momento para ir comentando sus preguntas. Y bueno, pues aquí me voy al chat, muchachos. Ahí escríbanme en el chat. Ahora voy ya a contestar sus preguntas para efecto de establecer esto. Aquí tengo una pregunta de Juan Rodolfo Holguín Rivera. Me pregunta aquí si es solo clasificación jurídica para la imputación. Pues aquí lo que estamos comentando, Juan Rodolfo, es que propiamente a nivel de conceptos, directamente lo que estábamos comentando es que en la formulación de imputación, el concepto que nos señala el Código Nacional nos menciona calificación jurídica, ¿sí? No es clasificación jurídica, nos menciona calificación jurídica, y en este caso, lo que hemos comentado, no definen qué es la calificación jurídica, solamente la enuncian, y en la práctica esta calificación jurídica la vinculan con tipicidad, pero la verdad es que en la práctica ni siquiera hacen un análisis de la tipicidad,
solamente se dedican a mencionar los artículos, ¿no? Por ejemplo, si fuera el caso de un homicidio, dicen en la formulación de imputación, ¿qué dice el Ministerio Público? Le informo que se ha iniciado una investigación en su contra por el delito de homicidio previsto y sancionado por el artículo 312 y 320 del Código Penal Federal, que puede tener una pena de 12 a 24 años de prisión, ¿no? Ya, ¿no? No entran a analizar los elementos objetivos del tipo, los normativos, los objetivos, qué clase de dolo se hace la imputación, un dolo directo, un dolo eventual, si es culposa la conducta, qué clase de culpa, con representación, sin representación, nada en relación con eso. Entonces, por eso comentábamos, ahí es donde nos falta la necesidad de definir conceptos, ¿no? Entonces, en ese caso sería Juan Rodolfo. También me preguntas, ¿es que sería el dolo lo que no se puede demostrar en inimputables? Fíjate que en ese caso del dolo en inimputables, aquí hay algo interesante. Se maneja que los inimputables sí pueden actuar de manera dolosa, pero ese dolo según lo que ellos entienden y quieren. Por ejemplo, les comentaba el caso de la esquizofrenia. En la esquizofrenia son estas personas que los que les decía que escuchan voces, que ven imágenes, donde ellos declaran, por ejemplo, se me apareció el diablo y me dijo, mátalo. Y pues yo lo maté, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ellos, cuando pues se va a esa declaración, ellos en ese sentido sí querían privarlo de la vida. Es decir, según su conocimiento, según su motivación, sí les queda claro eso. Es decir, se les pregunta, oye, ¿querías privarlo de la vida? Y dice, pues sí, pues aquel me ordenó, pues lo hice. Aquí el problema más bien tiene que ver en esta parte de su realidad, que es una propia realidad que ellos tienen, pero la doctrina sí nos establece que los inimputables pueden actuar de manera dolosa, es decir, sí podemos acreditarles un dolo en los inimputables, pero ya lo que excluiríamos pues sería el tema de la imputabilidad, ¿no? La capacidad propiamente de comprender y motivarse, ahí es donde se tiene su problema, ¿no? En ese caso. Aquí tengo otro comentario de Anonymous Atende, me pone datos de prueba. Bueno, aquí, pues para efecto de definir en este caso lo que sería, a nivel de investigación, la respuesta de este concepto sería el artículo 261 del Código Nacional. El 261 nos define qué es un dato de prueba, que pues nos hace referencia a un indicio, ¿no? Que en su momento está utilizando el Ministerio Público, ¿no? Y que sería pertinente para acreditar el hecho que la ley señala como delito, pero el dato de prueba solamente se maneja en la investigación, ¿no? Luego nos define el 261 el medio de prueba, que el medio de prueba es cuando se ofrece en la etapa intermedia, y luego ya nos define lo que es la prueba, que la prueba es propiamente cuando ya fue desahogada bajo el principio de inmediación y contradicción en la etapa del juicio oral. Es decir, ya cuando se desahogó, pensemos el testigo, la víctima, el perito, ya fueron interrogados, contrainterrogados en la audiencia de juicio oral, entonces en ese momento ya podríamos hablar de pruebas. Esto de acuerdo al artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Juan Rodolfo Holguín nos pregunta, la inicial no concluye en la imputación, es en la audiencia inicial, sea control de detención o imputación. Pues mira, aquí lo que vimos fue propiamente lo que nos señala el artículo 211 del Código Nacional. El artículo 211 así no los define, aquí me limité únicamente a lo que establece el Código Nacional, y aquí lo que establece es que propiamente la audiencia inicial, la investigación inicial nos lleva, bueno, más bien la investigación complementaria, ¿no? Que es la que tendríamos que determinar, nos lleva a una audiencia inicial que primeramente ahí se resuelven varias cosas, que ya las comentamos, ¿no? El tema de, primeramente, si es con detenido, el control de la detención, si es legal o no la detención.
Después, formulación de imputación, declara o no el imputado, auto de vinculación, medidas cautelares y plazo de investigación, ¿no? Que esa sería la temática. La diferencia podría ser el tema de las medidas cautelares. Si el imputado y su defensor solicitan que se dicte el auto de vinculación en el plazo constitucional de 72 horas o solicitan la duplicidad de 144, entonces ya no se va a dictar el auto de vinculación en esa misma audiencia, va a señalarse otra fecha, pero antes de que pues termine esa audiencia, el Ministerio Público tendría que pronunciarse o solicitar las medidas cautelares. Y ya que se dictan medidas cautelares o se pronuncia el juez, entonces ya nos vamos a la siguiente audiencia, ¿no? ¿Qué sería? Susi, ¿puede solicitarse una audiencia para solicitar que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva después de la vinculación a proceso? Sí, efectivamente, Susi. Esa audiencia se llama de revisión de medidas cautelares. En realidad, en cualquier momento se puede hacer una audiencia de revisión de medidas cautelares y pueden tener dos sentidos. La puede solicitar inclusive el Ministerio Público. Por ejemplo, si no tuviera prisión preventiva, podrá solicitar una audiencia para que le impongan la prisión preventiva por algún incumplimiento. O en su caso, si tiene prisión preventiva, puede solicitar el defensor esta audiencia de revisión de medidas cautelares y ya que haya integrado a la carpeta de investigación propiamente datos de prueba para poder argumentar que la necesidad de cautela ya cambió. En el artículo 153 del Código Nacional aparece el concepto que se le llama o le llama la doctrina necesidad de cautela. La necesidad de cautela es el fundamento para las medidas cautelares. ¿A qué nos referimos? Bueno, el 153 establece que se va a pues, argumentar, a solicitar alguna medida cautelar cuando exista, por ejemplo, el riesgo de que el imputado se pueda sustraer a la acción de la justicia, riesgo de fuga. Dos, que haya peligro a la víctima, testigos o sociedad si se le da la libertad. O tres, que pueda obstaculizar la investigación. Esa digamos que serían los argumentos para las medidas cautelares. Y luego tenemos en el artículo 19 constitucional para la prisión preventiva un cuarto punto que, por ejemplo, sería que el imputado haya sido procesado o sentenciado por un delito doloso. En ese aspecto, ese sería, digamos que la necesidad de cautela, el argumento que utilizaría el Ministerio Público para que se le impusieran las medidas cautelares al imputado, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el defensor? Pues obviamente contradecir esa necesidad de cautela y argumentar y también hacer llegar datos de prueba donde demostrar el defensor que propiamente el imputado no se va a sustraer, no va a dañar a ninguna de las personas, no va a destruir pruebas o argumentar, ¿no? Ya el tema del proceso de la sentencia, ¿no? También en ese aspecto. Ese sería propiamente la base y el argumento que se tendría que llevar a cabo. Anónimos nos pregunta, ¿podría darme un ejemplo práctico de tipicidad, antijudicidad y culpabilidad? Pues mira, por ejemplo, a nivel concreto, pensemos en el caso de un homicidio. El caso de un homicidio tendríamos que señalar que la persona cometió un delito de homicidio tal día, tal hora, en tal lugar. Primero con conducta, te lo agregaría. Realizó una acción en virtud de que llevó a cabo un movimiento corporal, disparó su arma de fuego dirigida a la cabeza de la víctima. Con ese disparo provocó un resultado que es la privación de la vida y el nexo causal se lo atribuye porque él voluntariamente decidió ese disparo y con ello privó de la vida. Entonces es una conducta de acción. Esta conducta es típica, se dan los elementos objetivos del tipo penal. El sujeto activo se acredita porque es el que priva de la vida, como lo señala el artículo 302 del Código Penal Federal. Sujeto activo, el que priva de la vida. Pasivo, la persona a la que privaron de la vida. El bien jurídico es la vida. La conducta fue privación de la vida
y se da el resultado material. Antes de la conducta había vida, después de la conducta ya no lo hay. Y digamos, circunstancias objetivas, el homicidio no nos requiere. No nos requiere una circunstancia de lugar, tiempo, ocasión o medios. Entonces, ahí ya sería. El dolo, hablaríamos, por ejemplo, bueno, normativos y normativos del tipo tampoco requiere el homicidio. Vamos a la parte de elementos subjetivos. Estaríamos hablando que se acredita el dolo toda vez que el sujeto activo quería privar de la vida a la víctima, ¿sí? Y propiamente el resultado así fue. Entonces él quiso privar de la vida y el resultado fue privarlo de la vida, por lo tanto actuó con un dolo directo, ¿sí? Ese sería. Elementos subjetivos específicos distintos al dolo, pues no hay. En el tema de la antijuricidad, el argumento sería, se acredita la antijuricidad del sujeto activo toda vez que no hay consentimiento del ofendido, en virtud de que al ser un delito de homicidio no se admite este consentimiento. No hay legítima defensa porque no actuó el sujeto activo repeliendo una agresión. No hay en este momento un estado de necesidad porque no existió ningún peligro para el sujeto activo. No hay ningún cumplimiento de un deber porque el sujeto activo no es servidor público. Y no hay el ejercicio de un derecho porque ninguna ley le autoriza al sujeto activo a privar de la vida a otra persona. Por lo tanto, al no presentarse ninguna causa de justificación, se acredita la antijuricidad. Y luego se acredita la culpabilidad toda vez que es imputable, tenía capacidad de comprensión y motivación, es mentalmente sano, tiene conciencia de la antijuricidad porque sabe que privar de la vida a otro es un delito y se le puede exigir una conducta distinta a la que realizó. Tenía la oportunidad de haber resuelto su problema de otra manera y él decidió cometer el homicidio. Por lo tanto, se dan los 4 elementos de conducta atípica, antijurídica y culpable y estamos en presencia de un delito. Susi nos pregunta, ¿puede cambiarse las medidas cautelares durante la etapa de juicio? Ahí sí ya no, Susi. Ahí ya el problema es que cuando se llega, por ejemplo, a la etapa intermedia, hay un pronunciamiento respecto a cuáles son las medidas cautelares que tiene y con esas llegamos al juicio. Entonces ya en la audiencia de juicio oral ya no. En realidad porque ya nada más se va a decidir sobre el resultado, ¿no? Ya medidas cautelares no. Ya nada más es resolver el tema hasta llegar a la sentencia, si se le condena o se le absuelve, pero ahí sí ya no hay modificación de medidas cautelares. Digamos que el límite sería hasta el auto de apertura del juicio oral, ¿no? Luego nos pregunta, Susi, ¿usted qué datos de prueba cree necesarios deberían ofrecerse o de incluirse durante la audiencia de vinculación al proceso? Bueno, aquí es donde viene esta parte de tener el conocimiento de todo lo que es, pues propiamente, digamos, el delito a acreditar. Entonces, el Ministerio Público, por ejemplo, al integrar su carpeta de investigación, les decía que tendría que tener presente el tema de los 4 elementos del delito. Y entonces, desde que inicia su investigación, él tendría que decir, a ver, ¿con qué voy a acreditar la conducta, tipo, antijuricidad y culpabilidad? Bueno, a ver, está la declaración de pensemos una víctima o la declaración de un testigo de los hechos. Entonces, el testigo, voy a acreditar la conducta, voy a acreditar el dolo, qué dijo el sujeto activo, ¿no? ¿Qué gritó? ¿A dónde disparó? Con la prueba pericial, por ejemplo, voy a demostrar una prueba pericial, por ejemplo, primero la del médico, ¿no? ¿Cuál fue la causa de muerte? Una de criminalística, los disparos a dónde fueron dirigidos, qué provocaron, y con eso pues ya puedo hablar del dolo. Propiamente me iría a lo que le señalo, los 4 elementos del delito, ¿no? La antijuricidad, que no le beneficia ninguna causa de justificación, para determinar que es imputable, que está mentalmente sano, pues el certificado médico. Para el tema del conocimiento de la antijuricidad, pues también tiene que ver con ello, y que tenía otra opción, pues con base en los testigos, ¿no? Entonces, en síntesis sería esto, sí.
Tendríamos que hablar de las pruebas que nos señala el Código Nacional, testigos, peritos, documentos y prueba material, dirigidas hacia acreditar los 4 elementos del delito: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Hacia ello me iría. Para la defensa, pues evidentemente contradecir cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo como defensor tengo elementos para acreditar una legítima defensa y esto es algo contundente, pues entonces solicito la duplicidad de la autovinculación y ofrezco, por ejemplo, una prueba pericial. Llamo a los testigos para efecto de determinar, inclusive hasta el mismo imputado, lo puedo interrogar, para demostrar que efectivamente él disparó, pero él disparó porque fue objeto de una agresión y por lo tanto él repelió esa agresión y en ese repeler pues privó de la vida a la víctima, ¿no? Entonces ese sería el argumento. Juan Rodolfo, un hecho que la ley señala como delito no necesita concepto, sería ilógico. Bueno, pero este es lo que te comento y este es nuestro problema. El problema no es lógico o ilógico, el problema es que esa es seguridad jurídica. Por ejemplo, si lo vemos en este sentido, este es nuestro problema. Si hoy me preguntas qué es un hecho que la ley señala como delito, pregúntale a cualquier persona y vas a ver que vas a tener una respuesta totalmente distinta. ¿A quién le preguntes? Defensor, juez, profesor, magistrado, el que tú quieras. Y te va a decir una respuesta totalmente distinta. Entonces, eso es inseguridad jurídica. Por lo tanto, la propuesta de la seguridad jurídica es un hecho que la ley señala como delito es analizar conducta y tipicidad. Y si no se agregan esos elementos, entonces es atípica la conducta y por lo tanto no habría ni orden de aprehensión y no habría ni auto de vinculación a proceso. Wilber Gallegos nos pregunta, una vez agotadas las líneas de investigación consideradas por la Fiscalía, procede a determinar un ejercicio de la acción penal, pero se da el caso que la parte ofendida impugna con el fin de dejar a salvo su derecho de reparación del daño. En audiencia, el juez revoca argumentando que la investigación del Ministerio Público termina con la etapa complementaria, por lo que determina el no ejercicio de la acción penal no es procedente. Si al caso un archivo temporal, la pregunta es, ¿qué opina sobre su criterio de que tiene diversos en el estado de Campeche? Mira, yo creo que aquí la temática, por ejemplo, el tema nos lleva a esto. Si es un ejercicio de la acción penal, lo que nos está concluyendo es que no hay delito. Y si no hay delito, ya no podemos entrar al tema de la reparación del daño, ¿eh? Ahí sí ya esto queda terminado. Ya eso para dejar, por ejemplo, lo que nos señala en este caso la parte ofendida con dejar al salvo su derecho, pues el tema de su derecho yo creo que ni lo tendría, porque si hablamos de delito y reparación del daño, ya no. Más bien hablaríamos de otra vía que es la vía civil, pero que no tiene que ver con el delito, ni con el tema de la reparación del daño. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado, pero el no ejercicio de la acción penal es definitivo. Yo creo que más bien habría que ver cuál es la forma de impugnarlo, que sería igual ya sea vía amparo, ya sea ante el juez de control, y ahí sí sería el argumento para utilizar. Pero, por ejemplo, Wilbert, ahí nos das un ejemplo claro de lo que pasa cuando no están definidos completamente los conceptos. Alfredo González, después de esta explicación, la cual claramente es virtual lo dicho por las autoridades, ¿dónde o cómo fundan estas autoridades que el mejor sistema es nuevo, es mejor el sistema nuevo que el anterior? Saludos. Pues mira, yo lo que señalo más bien, más que establecer o argumentar el tema de, de si este sistema es mejor o no, eh, a mí me interesa sobre todo la necesidad de que este sistema que tenemos, cómo lo podemos mejorar y cómo tendría que desarrollarse de la manera adecuada. Entonces, yo creo que ese sería el punto de partida y el tema de las autoridades, propiamente se los exige propiamente la Constitución. El artículo 16 constitucional nos señala que toda autoridad tiene que fundar y motivar su resolución. Y por eso la necesidad de que yo les comento en este momento, cada concepto que tienen que manejar, directamente tienen que fundarlo y motivarlo. Y si no es así, pues nosotros, por ejemplo, si intervenimos como Ministerio Público o como defensor, tenemos la obligación de exigírselo directamente a la autoridad que se esté interviniendo, ya sea juez o magistrado, ¿no? Mayra Vázquez, si el MP no da las pruebas ante la investigación que lleva a cabo de un delito, podremos denunciar la ineficiencia de este órgano. Claro,
Fíjate que me ha tocado revisar ahora, estoy en un proyecto revisando en las fiscalías carpetas de investigación y la verdad es que sí me ha preocupado mucho porque he revisado algunas y la verdad es que me encuentro que en realidad no hay investigación y a veces en delitos de alto impacto, ¿no? Delitos graves y no hay investigación y eso me preocupa mucho en principio. Pero luego cuando empiezo a revisar hay problemas a nivel de conceptos de lo que es directamente el procedimiento. Por ejemplo, no les queda claro lo que es una entrevista, un cateo, lo que es una intervención de comunicaciones, no queda claro qué líneas de investigación llevar a cabo y eso es sumamente grave. Ya no les preguntemos, porque lo que les digo, ya no preguntemos eh, qué elementos del delito se tienen que acreditar, porque eso ya es, les digo, desafortunadamente, eh, la gran mayoría no se tiene ese conocimiento, ¿no? Hablar de dolo, culpa, subjetivo específico, la verdad es que tenemos un problema grave en relación a ello. Anónimo nos dice, si el Ministerio Público reclasifica, no procede nada. Pues no, con lo que te señalo es que directamente el código nos permite eso y evidentemente en ese caso no podemos hacer nada. Yo lo que les diría es que esa reclasificación que está en el artículo 398 del Código Nacional propiamente viola tratados internacionales, por ejemplo, directamente la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y creo que ahí sí tendríamos que, vía apelación y vía amparo, contradecir esta circunstancia, pero actualmente no, ¿eh? Actualmente pues está permitido, ¿eh? Y vean el problema que tiene el Código Nacional. Es la misma pregunta que nos hace Mario en este caso. Jorge Antonio Barragán, entonces sí es válido la reclasificación de un delito si el mismo debe quedar fijado en la audiencia inicial. Es que el Código Nacional nos permite varias etapas donde se puede hacer reclasificación. Se puede reclasificar inclusive el juez en el auto de vinculación, se puede reclasificar en la acusación, se puede reclasificar en propiamente lo que decíamos, el alegato de clausura, ¿no? Y eso es sumamente delicado, pero sí, sí se puede hacer. Maestro Oscar Rodríguez nos pregunta, ¿una prueba de refutación o prueba sobre prueba tendrá que desahogarse en la misma audiencia o se tendrá que suspender la audiencia y señalar una fecha? Asimismo, mi consultor técnico puede ser perito en una prueba sobre prueba. Pues mira, aquí lo que tendríamos que definir propiamente es lo siguiente. En el caso que nos referimos a la reclasificación, el Código Nacional señala el concepto de prueba nueva. La prueba nueva la define el artículo 390 del Código Nacional y simplemente señala que es una prueba nueva aquella que no haya sido desahogada en la audiencia de juicio oral porque no se tenía su conocimiento. Y entonces la manejan como una prueba superviniente. Si manejamos ese criterio, pues entonces no tendría que ser sobre las que ya se hayan desahogado, pero entonces déjate de tener sentido todo. Por ejemplo, en el caso que yo les comento, pues yo presenté, desahogué pues todas mis pruebas para desacreditar ese delito. Ahora me dicen, pues ofrece otro testigo, otro perito, pues ¿qué hago? ¿Lo invento? O sea, es una tontería en realidad, pero no se podría en ese caso. Mario nos pregunta, si hay atipicidad y el juez de control no lo estudia, en amparo indirecto o en apelación no se podría revocar sino hasta sentencia. Pues mira, con la jurisprudencia que les comento, la tipicidad respecto a parte de elementos subjetivos, que es la que les decía, la jurisprudencia nos dice que no, ¿eh? Ahora, en realidad, yo lo que les digo con base en el artículo 316, fracción cuarta, pues sí, yo presentaría apelación y un amparo indirecto y claro que manejaría tipicidad y solicitaría que se pronunciara directamente la autoridad sobre ese concepto, ¿no? Anónimos, ¿cree necesario que los menores infractores reincidentes de algún delito grave sean procesados y juzgados como adultos? En ese caso, no. Ahí sí creo los adolescentes son un concepto distinto. Hoy tenemos inclusive, ¿no? El sistema integral de justicia para adolescentes. Creo que sí tiene que ser un sistema distinto a lo de los adultos. Nuestro problema, ¿saben cuál es? Que no hemos creado, por ejemplo, un código penal para adolescentes y ese creo que sí nos hace falta, ¿no? Nos resolvería muchos problemas. Mario, la revisión de la medida cautelar como la prisión preventiva, ¿cómo se argumenta? El elemento subjetivo que ya cambió como defensor del imputado. Bueno, en la revisión de la medida cautelar, aquí directamente lo que decía es que el defensor tendría que haber ofrecido también datos de prueba
para poder argumentar que cambió la necesidad de cautela. Por ejemplo, que lo que el Ministerio Público argumentaba, pues no es cierto. Por ejemplo, que él tiene domicilio fijo, que va a estar presente en las audiencias, que tiene familia, que tiene trabajo, que no va a causar ningún daño a la víctima, además se compromete a, ¿no? Que le impongan otra medida cautelar distinta, ¿no? Que es lo que se buscaría. Miguel Ángel G. Muñoz Alvarado nos pregunta, la teoría del caso y la teoría del delito ambos son necesarios e importantes para llevar a cabo una adecuada defensa. Sin embargo, el órgano técnico de la acusación le corresponde a la carga de la prueba para demostrar la existencia del hecho que la ley señala como delito y que el imputado participó en su comisión. Sí, el artículo 130 del Código Nacional obliga al Ministerio Público que tiene efectivamente la carga de la prueba. Cariel nos pregunta, ¿se puede solicitar revisión de medidas bajo el argumento tratándose de prisión preventiva oficiosa en la aplicación de una distinta bajo el argumento que han cambiado las circunstancias, es decir, que durante el tiempo de prisión preventiva el inculpado ha observado buena conducta? Mira, yo te diría de manera inicial que sí, porque el Código Nacional también prevé que aunque sea prisión preventiva oficiosa, el juez puede prescindir de ella. Entonces, con ese argumento, en realidad es que siguiendo de manera literal presunción de inocencia, yo diría que sí se puede y el fundamento está en el código. Ricardo Toapanta nos dice, ¿qué tipos de pericias se debe realizar para poder probar que una persona es inimputable? Sobre todo una pericial en psiquiatría, esa sería la idónea. Cariel, ¿influye en algo que el Ministerio Público en la etapa de investigación complementaria no realizó ninguna diligencia ni se allegó datos de prueba nuevo? Sí, claro, porque al final lo que les comentaba, pues no hay investigación y evidentemente habría que requerirlo o solicitar una audiencia ante el juez de control para hacer válidas estas omisiones del Ministerio Público, ¿no? O evidentes más bien. Elizabeth Lozada Galindo, ¿la reclasificación la puede presentar el Ministerio Público en cualquier etapa o es hasta el juicio oral? Decíamos que la señala el juicio oral, pero puede ser presentada desde auto de vinculación propiamente o en su acusación. Daniela Revilla, en el caso de que el desahogo de medios de prueba por parte de la defensa en la etapa intermedia a veces se les niega cuando no se trate de prisión preventiva oficiosa, ¿se podría ofrecer medio de prueba que no sea antes mencionado? Bueno, aquí lo que tendríamos que manejar directamente es que dependiendo de la etapa que estemos manejando, eh, habría que establecer el tema propiamente del medio de prueba. Aquí yo creo que es lo único que nos establece el Código Nacional, que para mí tendría que ser los medios de prueba pertinentes, pues propiamente para la exclusión directamente de lo que es el delito. Gabriel, en el procedimiento abreviado dice que ya no se analiza el delito, entonces solo se vería la reparación del daño. Pues sí, pero la verdad es que imagínate, si no analizamos delito, pues qué otra cosa vamos a analizar en este mismo aspecto, ¿no? Bien, muchachos, pues les agradezco su participación. Espero que les haya servido esta intervención. La verdad es que fue muy interesante haber aquí convivido con ustedes. Pues estoy a sus órdenes. Pues ya tienen aquí mi correo, aquí también a través del colegio, pues estamos en contacto. Y bueno, esperamos también que nos sigan invitando y seguir compartiendo con ustedes parte de esta presentación. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Fue muy grato estar con ustedes y les agradezco su participación. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos, muchachos. Mucha suerte. Gracias a todos ustedes.